Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar durante este mes de octubre algunas notas dogmáticas de Cristología, en el cual tiene que haber es un tema muy abundante de información, es un tema que se debe de estudiar con mucha calma, con mucha paciencia, y pues yo trataré de compartirles algunos aspectos, por eso se llama así, notas dogmáticas de Cristología, solo algunos aspectos que quiero compartir con ustedes. Bien, ahorita les voy a comentar cómo está estructurado, digamos, de alguna manera sintética, lo que es lo que es una materia de Cristología. Va variando también dependiendo del autor o del curso que uno quiera llevar, dependiendo ya sea en el seminario o en algún curso parroquial o algún curso en línea, pero yo me voy a basar solo y únicamente en un documento que se llama Dogmática. Es un libro de Gerhard Lubin Müller, es un texto bastante amplio y ahí viene todo lo que tiene que ver con los aspectos dogmáticos, tanto de Mariología, como ya lo vimos, como cristológicas, eclesiológicas, antropológicas, entre otras. Solo me voy a basar en algunos aspectos para compartírselos a todos ustedes en esta introducción que vamos a hacer para ir conociendo un poquito qué es esto de la cristología, cuál es la finalidad y cuáles son los puntos fijos, sobre todo en estos grandes temas que aborda y cómo se van distribuyendo, ¿verdad? Trataré de hacerlo más eh, preciso y conciso en ese sentido de cómo está estructurado desde este ámbito, desde el dogma como tal, la dogmática como materia. Y después desarrollaré algunos temas durante estos días que nos vamos a ver durante el mes de octubre, algunos aspectos que pienso que pueden ayudarnos para nuestra reflexión, para nuestro conocimiento y para nuestra vida espiritual. Pues de antemano les agradezco a todos que se den este tiempo, esta oportunidad de estar con nosotros nuevamente. Vamos a poner en las manos de Dios este encuentro. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima interceda por nosotros, siempre invocando al centro de toda nuestra historia, de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Invoquemos el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima con el ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues después de haber encomendado al Señor, a nuestra Madre Santísima, esta tarea que vamos a realizar, pues vamos entonces con una breve introducción. Les comento entonces que este es el documento, es la dogmática, temas y teoría y práctica de la teología de Gerhard Ludwig Müller. Es un texto bastante amplio, como ven, bastante grueso, y en esta pequeña introducción les quiero comentar cuáles son los aspectos dogmáticos que estudia toda esta materia. Ya en la clase anterior de Mariología les hablaba de algunos aspectos cristológicos, eclesiológicos y demás.
así también de manera muy sencilla. Pero obviamente cuando uno se adentra a los estudios más profundos, más científicos, teológicos, pues hay que ver de dónde estamos tomando la información. Bien, entonces, ¿cómo comienza este libro? Comienza hablando de la epistemología de la teología de la revelación, ya empezando con un tema tal vez para algunos un poco difícil. ¿Qué es la epistemología? Hay que definirla, que pues normalmente es el conocimiento de la teología de la revelación. Eso de epistemología se refiere precisamente al conocimiento, a la adquisición del conocimiento, entre otras. Pero este primer capítulo habla precisamente de la epistemología de la teología de la revelación, algunos temas y perspectivas, habla de la dogmática como especialidad teológica, y es ahí donde vamos a tratar de descubrir un poquito más, un poquito ampliar el tema de qué es la dogmática como especialidad teológica. Solo voy a tomar un aspecto de ello, como la definición y algunas cositas por ahí. Después, en la tercera parte habla de la realidad de referencia teológica como la autorrevelación de Dios en Jesucristo. Y viene precisamente el concepto de qué es la revelación, cómo se da y cómo se traduce, digamos, en la teoría y en la práctica. Después el tema es el medio de la teología, la fe de la iglesia. El medio de la teología es la iglesia, obviamente la fe de la iglesia, como el sensus fidei que veíamos en la clase de Mariología. Bien, y termina con la síntesis de las grandes etapas de la historia de la teología, comenzando por la patrística. Esto sí se los puedo comentar rápidamente. ¿Cuáles son las etapas de la historia de la teología? Así a grandes rasgos. Primero, la patrística. Segundo, la teología de la Edad Media, llamada también la escolástica. Después, esta teología de la Edad Media se divide en 4 partes. La primera, la preescolástica, que va del año 700 al 1100. Después está la escolástica temprana, del 1100 al 1200. Después está la alta escolástica, de 1200 a 1350. Y termina esta etapa de la teología de la Edad Media con la con la escolástica tardía del año 1350 al 1500. Como ven, es un periodo amplio del 700 al 1500, y la patrística viene siendo apenas terminando el primer siglo, iniciando el primer siglo, pasando el año 100 hasta el 700 aproximadamente. Bueno, entonces, esas serían las 2 primeras etapas. La siguiente es la Reforma y la Escolástica Católica Tridentina, del 1500 en adelante. Después viene otra etapa, los grandes cambios de la era de la Ilustración, y también la penúltima, la Escuela de Tubinga y la Neoescolástica. Y después estamos en la etapa, la teología en el siglo XX y XXI, en donde ya estamos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, esa es toda las etapas de la historia de la teología. Muy interesante abordar cada una de ellas, pero es un tema muy amplio. También hay clases o materia o cursos que hablan de la historia de la teología. De hecho, hay un libro por ahí también en colecciones diferentes, solo trata de la teología y la historia de la teología, solo la teología, no aborda otras cosas más, pero sí muy interesante. Bien, el segundo capítulo nos habla del hombre como destinatario de la autocomunicación de Dios, que se llama antropología teológica. También es una materia. Todo lo que les estoy diciendo ahorita son materias que se dan en el estudio del seminario, estudios eclesiásticos, de religión o de algún curso que se pueda dar en línea o en algún curso, obviamente cualificado con las normativas propias que da la iglesia para transmitir estas materias. Bien, dentro de este segundo capítulo tenemos temas y perspectivas de una antropología teológica. Obviamente siempre comienza con el concepto, después habla de las perspectivas esenciales de una antropología trascendental,
como por ejemplo habla del hombre como criatura, un hombre como imagen y semejanza de Dios, y va desarrollando cada una de ellas. La siguiente es la realización histórica del hombre en su condición de ser creado. Por ejemplo, este tema es interesante, ¿no? Cómo se hace historia en la que el hombre es, en su condición de ser creado, participa de esa relación Dios-hombre. Eso es muy, muy interesante y muy profundo, ese tema de la comunicación o relación Dios-hombre. Bien, también está el tema de la existencia humana entre el pecado y la gracia, que ese es un tema muy abundante. De hecho, hay una materia específica solo del tema del pecado y la gracia. Bien, así termina el segundo capítulo. El tercer capítulo habla sobre la autorrevelación de Dios como creador del mundo, que se llama doctrina de la creación. Entonces, en esta autorrevelación de Dios como creador del mundo, vuelve a empezar con los temas y las perspectivas de una teología de la creación. Viene la palabra creación como concepto teológico, cómo desarrolla, cómo toma la palabra creación para hacer un concepto teológico, y después cómo se va originando la autorrevelación de Dios durante la etapa de la creación hasta llegar a la imagen del universo de las ciencias naturales modernas. Ven cómo se va desarrollando precisamente la dogmática, inclusive llegando hasta la filosofía, la cosmología y las ciencias naturales modernas. Muy interesante este aspecto. Ahora, el siguiente es la fe en Dios creador según el testimonio bíblico. Como la fe en Dios creador, en un Dios creador, nuestra fe en un Dios creador según el testimonio bíblico. Y entonces habla de la fe paleotestamentaria en la creación, es decir, la fe que se radica desde el escucha del Génesis, cómo Dios va creando y cómo se va desarrollando también los testimonios preexílicos. Acuérdense que el pueblo de Israel es llevado al exilio, pierde casi toda su documentación, la recupera después. En fin, es muy interesante ese aspecto también del exilio del pueblo de Israel. Y bueno, va desarrollándolo hasta llegar a lo que conocemos ahorita como la escatología de la creación. Después sigue la formación de la doctrina de la creación en la historia de la teología. Eso también es algo muy peculiar, cómo la formación de la doctrina de la creación en la historia de la teología se va haciendo, cómo podemos nosotros decir, por ejemplo, esta es la era patrística, ¿verdad? ¿Qué nos ofrece la patrística como formación para el cristianismo o para la teología, ¿verdad? Los padres apologetas, que también están los padres del desierto, en fin, hay varios, y aquí se mencionan algunos: la teología de la creación según San Agustín, la teología neoplatónica de Juan Escoto Euriégena, la alta escolástica, la Edad Media tardía, Santo Tomás de Aquino, en fin, muchos que hablaron acerca de esta problemática de la doctrina de la creación. Y termina con una investigación sistemática, ¿verdad? Una investigación de la realización del ser o no divino mediante la actualidad de Dios. Tema que habría que profundizar mucho para tratar de descifrar qué nos está diciendo también a nosotros. Y después pasa ya al cuarto capítulo, como ven, y es muy amplio. No les he dicho todos los subtemas que tiene, solamente estoy tomando el tema en general y cómo lo va desarrollando. El cuarto capítulo habla de la autorrevelación del Creador como Dios de Israel y Padre de Jesucristo, llamado teología, con una línea en medio de teología. ¿Qué nos habla? Esta autorrevelación nos habla del origen de la fe cristiana en Dios, en la autorrevelación de Dios Padre. Como vimos el tema anterior está hablando de la autorrevelación de Dios como creador del mundo, pero ahora como Padre, primero como origen de la fe cristiana en Dios y como autorrevelación del Padre, ¿verdad? Ya lo va desarrollando de otra manera. Y nos comenta aquí la revelación de la esencia relacional de Dios y también el centro del Antiguo Testamento,
la realización de la alianza de Yahvé con Israel, cómo se va desarrollando, y vienen cosas muy interesantes como Yahvé Dios, Señor, Creador y Padre de Israel, cómo es la elección y todo esto, que es precisamente la autorrevelación de Dios como Creador, como Padre. Después el siguiente es la inmediatez de Yahvé con su pueblo y la automediación en la palabra y en el espíritu, la sabiduría, como tema central. Después viene la autorrevelación escatológica en el Hijo de Dios y la promesa del mediador mesiánico de la salvación, como las figuras celestes de mediadoras de la salvación, como el ángel de Yahvé, la sabiduría, el Hijo del Hombre, estas figuras teológicas o escatológicas que nos está hablando del fin del mundo o de lo que viene, como es algo que de verdad estos tres temas, el ángel de Yahvé, la sabiduría del Hijo del Hombre, son algo que viene después. Cómo ya el Antiguo Testamento lo presenta y cómo ya el Nuevo Testamento lo va a complementar, ¿verdad? Bien en estas cuestiones. Después viene un resumen sistemático que habla precisamente de la comunión escatológica con Dios en el Espíritu Santo. Bien, después pasamos al quinto capítulo que habla de la revelación de Jesús como Hijo del Padre, mediador del reino de Dios, una cristología o también llamada soteriología, ¿verdad? Cristología o soteriología. Pero el capítulo quinto, que es ahí donde después de haber visto algún aspecto de la introducción de este tema de la cristología, vamos a ver algunos aspectos precisamente de este quinto capítulo, ¿verdad? La revelación de Jesús como Hijo del Padre y mediador del reino de Dios. Un ejemplo, aunque aquí no viene plasmado, la carta a los Hebreos nos habla del único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. El primer texto, puedo decir, como una cristología o una precristología, es la carta a los Hebreos, porque nos está hablando de Jesús como sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, y todo lo que desarrolla ese tema de la carta a los Hebreos. Pero también la carta a los Hebreos nos abre la perspectiva a una cristología sacerdotal, en la que a Jesús se le ve como sumo sacerdote, que hace funciones sacerdotales. Y también la cristología la podríamos hablar como una cristología litúrgica, de tal manera que la cristología podríamos dividirla en tres aspectos: la dimensión cristológica o soteriológica, la cristología sacerdotal y la cristología litúrgica, ¿verdad? También ese es un aspecto que no vamos a abordar porque ese es su tema de la carta a los Hebreos. Pero aquí en este documento habla precisamente de temas y horizontes de la cristología. Es muy amplio, son 5 puntos. Voy a tratar de tomar solo algún aspecto que nos ayude a nosotros a profundizar en ello. Después habla del primitivo testimonio de la iglesia sobre Jesús el Cristo. Este es fundamental, este testimonio primitivo, porque eso nos va a ayudar a entender cómo surge la transmisión de la confesión en Cristo Jesús, cómo la gente comienza a hablar de Cristo. Y después viene lo que vimos en el tema de los dogmas marianos, el sensus fidelis, el sensus de la fe. Ahora, también vamos a ver a Jesús de Nazaret como figura histórica y todo lo que tiene que ver con el concepto de Jesús, ¿verdad? Bien, es muy amplio este tema. Después viene la confesión de Cristo en la historia de la fe, ¿verdad? Como nosotros ya después de un sensus fidei, ¿verdad? Confesamos a Cristo, porque la primera confesión de Cristo la hace Pedro y está testimoniado en la Sagrada Escritura. Pero después cómo el pueblo de Dios va a hacer eso. Eso también es muy interesante, como la confesión patrística, la confesión de Cristo en la patrística, en la escolástica, en la ilustración europea. Esperemos poder abordar todo esto, que es bastante impresionante, amplio. Son siete subtemas, y cada uno de ellos hasta llegar a los enfoques en la teología trinitaria, pasando por Martín Lutero y Duns Scoto,
el Padre que habla de la Inmaculada Concepción, y aquí habla de la unión hipostática. Uno dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Vamos a ver, o si es que llegamos a ese tema, hablaremos de la unión hipostática. Y termina el quinto capítulo con el tema de Jesucristo, mediador de la salvación. Como les decía, precisamente lo que dice la carta a los Hebreos, aunque aquí no se ha mencionado, pero la carta a los Hebreos nos menciona a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Bien, hasta aquí este es el quinto capítulo. Les voy a complementar con lo que dice toda la dogmática en sí como materia. Capítulo sexto, la revelación del Espíritu del Padre y del Hijo. Esto se llama neumatología. Y aquí se comienza a estudiar precisamente los temas y perspectivas de la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? El lenguaje bíblico sobre el Espíritu Santo. Yo les he dicho muchas veces en nuestras transmisiones que en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo, siempre se habla del Espíritu de Dios o el Espíritu el Espíritu aleteaba sobre la superficie de la tierra, pero ya como tal Espíritu Santo se comienza a hablar durante la transmisión de la fe en el Nuevo Testamento. De ahí ya sabemos, y el mismo Jesús nos lo dice, ¿verdad? Yo les enviaré al Paráclito, es decir, al Espíritu Santo. Bien, después habla del Espíritu Santo en los acontecimientos de la autorrevelación de Dios, como precisamente esos temas anteriores de la autorrevelación de Dios como Padre, en la creación, perdón, y como Dios Padre de un pueblo y de Jesucristo. Y aquí ahora nos habla del Espíritu Santo en el acontecimiento de la autorrevelación de Dios. Es decir, cómo está ahí ese Espíritu Santo cuando Dios está revelando al hombre. Vamos a mí me gustaría tratar también ese tema del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero bueno, es interesante el Espíritu de Dios en la revelación, cómo se va mostrando. El siguiente, el conocimiento de la actividad de la naturaleza y de la hipóstasis divina del Espíritu Santo. Hay que definir la palabra hipóstasis. Bueno, hipóstasis se los voy a definir muy sencillamente, porque es una palabra que va a ir saliendo durante el tema. ¿Qué es la hipóstasis? La hipóstasis es la consideración del mundo abstracto, es decir, de aquello que está arriba, ¿verdad? Nuestro pensamiento abstracto, o algo irreal como algo real, ¿verdad? Entonces, no es que algo irreal sea Dios, sino es algo que nos supera a nosotros. Por eso se llama unión hipostática. Y en la religión cristiana es supuesto o persona, especialmente de la Santísima Trinidad. La hipóstasis es la unión de las tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es muy interesante y habría que estudiarlo, ¿verdad? Estudiarlo dentro de todo este ámbito solo la palabra hipóstasis nos llevaría por lo menos una clase para poderlo estudiar y compartir, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente: el conocimiento de la actividad de la naturaleza y de la hipóstasis divina del Espíritu Santo, fundamentos bíblicos, la tematización precisamente de la hipóstasis, la refutación, también porque déjenme decirles que dentro de la dogmática también las herejías abundan. Y termina con una exposición sistemática del tema de la neumatología. El capítulo 7 habla de la autorrevelación de Dios como amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber pasado por la cuestión hipostática del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ahora nos habla de la teología trinitaria. Esos dogmas trinitarios que les comenté también la vez pasada, aquí las desarrolla más ampliamente. Entonces aquí están igual los temas y horizontes de la teología trinitaria, la definición, cómo se habla de la Trinidad, también la negación de la Trinidad, la fe en la Trinidad en el testimonio bíblico y las perspectivas histórico-teológicas, el concepto de la historia o de lo histórico salvífico de San Ireneo de León, la contribución de los padres de la Iglesia. Aquí se habla del Padre, que es la fuente de la divinidad, el Logos, el Hijo de Dios, eterno y encarnado, el Espíritu Santo como dispensador
de la vida divina, y así la va desarrollando hasta terminar con el problema del filioque. Filioque, que significa el padre y el hijo y el padre. ¿Verdad? Bien. Y termina este capítulo séptimo con las concepciones sistemáticas de la teología trinitaria contemporánea. En fin, había que ver aquí ya se habla de los grandes teólogos como Karl Barth, como Edvard Jungel, Jürgen Moltmann, Wolfgang Pannenberg, Hans von Balthasar, en fin, grandes teólogos de las épocas ya contemporáneas, ¿no? Y que por ahí debo de tener algún documento de alguno de ellos. La otra vez leí un librito, ya tiene, que se llama La Teología de los Tres Días, de Hans von Balthasar. Precisamente nos habla del acontecimiento del Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, con una introducción. La introducción es el Jueves Santo, la última cena del Señor. Y lo desarrolla de una manera muy, muy interesante, como la introducción al Tríodo Pascual no es otra cosa más que la cena del Señor. En eso te introduce la liturgia hacia celebrar que lo que sería más importante, el Tríodo Pascual, el Viernes Santo, la Pasión del Señor, sábado sábado del silencio, sábado de la sepultura del Señor, como lo marca la liturgia, y el domingo de la resurrección. También son aspectos que vale la pena estudiar y valorar. Después sigue el capítulo 9, el capítulo 8, la Madre de Dios, modelo de la existencia cristiana y tipo de la Iglesia, Mariología, que es, digamos, como materia así se llama Mariología, y aquí habla de temas y horizontes de Mariología, cómo se contribuye antropológicamente y dogmáticamente el tema de la Mariología, algunas declaraciones dogmáticas sobre María, que ya fue lo que estuvimos viendo. Me gusta nosotros vimos los 4 dogmas, así de cajón, ¿no? O sea, vamos de concreto, vamos hacia ellos. Pero también aquí hay temas como la Mariología como tema ecuménico, María en la teología feminista, María en la teología de la liberación, María como figura simbólica positiva o negativa en los movimientos intraeclesiales, las tendencias de la nueva Mariología científica. O sea, hablar de cada una de estas no tendríamos tiempo. María en el testimonio bíblico de la revelación, ¿verdad? También está el testimonio bíblico de María en la revelación en la Biblia. También está el tema de la evolución de los enunciados mariológicos en el curso de la historia de la fe. ¿Cuáles son los enunciados mariológicos? La virginidad de María, la maternidad de María, los dogmas. Y termina con la visión sistemática, la Mariología como paradigma de una antropología de inspiración trinitaria tomada de los documentos del Concilio Vaticano II. Es decir, la Mariología es muy actual. Estamos hablando que nos lleva inclusive a leer o a estudiar el documento del Concilio Vaticano II, sobre todo la Lumen Gentium, el número 53, donde habla precisamente a María como paradigma de una antropología de inspiración trinitaria. Y así termina ese tema, precisamente el capítulo 8. El capítulo 9 habla de la autorrevelación del Dios Trino en la consumación del hombre, que se llama escatología, el fin de los tiempos. Y vamos a ver entonces qué nos dice ahí. Horizontes y perspectivas de la escatología, igual nos habla de la escatología en el cuerpo de la dogmática, las interrogantes de la escatología, qué enunciados hay de la escatología. También habla de la escatología de la autorrevelación de Dios en el testimonio bíblico, Yahvé, el Dios de la salvación, la dramatización de la esperanza en Yahvé en la apocalíptica. O sea, son cosas trascendentales, apocalípticas, proféticas, la muerte, el reino de Dios, en fin, todo ese tipo que ya lo hemos comentado de manera sencilla con el cielo, el infierno, el purgatorio. Lo hemos visto, todo lo que nosotros conocemos, por ejemplo, hoy la cuestión de los santos ángeles custodios que hoy celebramos, precisamente es una
perspectiva muy bonita hablar de la angelología. Aquí no viene, ¿verdad? Como tema central de la dogmática, pero tiene que ver en algunos aspectos precisamente cómo es esa cuestión de los ángeles, ¿no? Que también me parece muy interesante. Bien, vamos a continuar. Ahora habla de la perspectiva en la historia de la teología, los problemas de la patrística, sobre todo en el tema de la escatología, cómo se fue desarrollando, el tratado del purgatorio de los difuntos, el tratado de la resurrección, en fin. Y termina con la exposición sistemática de la escatología: Dios es amor, Dios es justicia, Dios es la vida eterna. Y lo desarrolla de manera muy puntual. Después continúa el capítulo 10. Fíjense, 10, con este que les voy a comentar, son 10. Y el libro no me va a dejar mentir de cuánto hay que estudiar. A mí me gustaría compartirles todo. Es imposible, pero trataré de hacer lo mejor posible con respecto a la cristología. Bien, el capítulo 10 habla sobre la iglesia, el nuevo pueblo de la alianza de Dios, eclesiología. Temas eclesiológicos, también se los comenté en el tema de la dogmática de la Virgen María. Temas y perspectivas de la eclesiología, concepto y función de la eclesiología, la iglesia como tema de la confesión de fe. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ese es precisamente el tema fundamental. La iglesia en el testimonio bíblico, cuestiones selectas de la historia de la teología y la eclesiología sistemática, que ese es el punto ya último, porque ahí ya se habla de la iglesia como sacramento de la comunión con el Dios Trino, las realizaciones básicas de la iglesia en la martiría, en la liturgia y la diaconía, es decir, donde se realiza la iglesia: en el martirio, en la liturgia y en el servicio, en la diaconía. La constitución sacramental carismática de la iglesia, la consumación escatológica de la iglesia. Toda la consumación de la escatología se da en la iglesia. Ahora, digamos así, para cerrar el punto de la eclesiología. Bien, el capítulo 11 ya nos habla del ministerio sacerdotal de Cristo en la liturgia de su iglesia. Como les decía, la carta a los Hebreos nos habla precisamente de una cristología sacerdotal. Y aquí está un punto, capítulo 11, la mediación salvífica sacramental, los sacramentos en general. También ya les decía, ¿verdad?, que cada uno de los sacramentos tiene un dogma, un enunciado, ¿verdad? Los temas de la teología sacramental, cómo se desarrolla la sacramentalidad como categoría teológica, la estructura y lugar de la teología sacramental en la dogmática, cómo se va desarrollando el número y orden de los sacramentos. Eso, por ejemplo, nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Cómo se da los sacramentos, cuál va a ser el primero, el segundo, el tercero. O sea, todo se desarrolló a lo largo de la historia de la teología, de la historia de la dogmática. ¿Sí? Lo que conocemos hoy y lo que nos pasan de información, como esto se me pasó esto precisamente de los santos ángeles, cómo llegamos inclusive a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, pidiendo la intercesión de los santos ángeles custodios, o San Miguel, San Gabriel o San Rafael, alguno de ellos, ¿verdad?, que entra directamente, ¿verdad?, a esta cuestión de la angelología y de la historia de la iglesia. Ahí en el tema de la neumatología o de la escatología, tal vez se pueda tomar, y seguramente por ahí va a hablar de esa comunión entre el cielo y la tierra, ¿no? Bien, pero en el tema de los sacramentos, precisamente se ve todo ello. Una vía de acceso antropológica a los sacramentos, una vía de acceso. ¿Qué significa? Pues significa redescubrir los símbolos, el agua, el cirio, la luz, o sea, son símbolos. El origen de los sacramentos en las acciones y el destino de Jesucristo,
¿verdad? Cómo está presente Cristo en cada uno de los sacramentos y la dimensión eclesial de los sacramentos, qué dimensión alcanza la vida eclesial. Y después viene una segunda parte, porque este de los sacramentos es muy amplio, la sacramentología especial, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, cada uno de los sacramentos, pero los principales, la sacramentología especial tiene tres: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Sí? Después viene la reacción de Cristo al pecado, la enfermedad y la angustia de la muerte, con la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos. Después viene la estructura y forma de la iglesia, con el sacramento del orden y el matrimonio, ¿verdad? Y los desarrolla en cada uno de los sacramentos. Después viene el capítulo 12, la comunión, que es el último, la comunión de vida con Dios en el Espíritu Santo, la doctrina de la gracia. 12 capítulos. Comunión de vida con Dios en el Espíritu Santo. Y habla precisamente de los cometidos de la doctrina de la gracia y su lugar en la dogmática. Y también habla del testimonio bíblico sobre la gracia, donde viene precisamente el tema de la gracia, referencias al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Y también se habla de la evolución histórica de la doctrina de la gracia, sobre todo con San Agustín, que es el que más habla de la cuestión de la gracia, y las herejías, ¿no? Como los gnosticismo, el maniqueísmo, el pelagianismo, el semipelagianismo, entre otros más, ¿verdad? Y termina con el tema de la gracia del Espíritu Santo, principio de la existencia cristiana en la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes que da la gracia del Espíritu. La gracia como síntesis del Evangelio: por la fe caminamos no por la realidad vista, 2 Corintios 5:7, en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2, pero el mayor es el amor, 1 Corintios 13:3. Y hasta ahí termina todo este conjunto de la dogmática, ¿verdad? Hay especialistas de todo ello. De hecho, la bibliografía que presenta aquí el tema es muy amplio, ¿verdad? Cada uno de ellos nos va a presentar esta realidad como función, ¿verdad?, de la vida cristiana. Por eso se llama así el documento, el libro: Dogmática, Teoría y Práctica de la Teología, ¿verdad? Lo hace un poco más accesible a la vida de cada uno de los cristianos, pero habría que entrarle bien al estudio, adentrarnos a ello, ¿verdad? Bien, entonces, después de esta gran introducción de todo esto, me quiero abordar, ya para ir terminando este primer punto, esta introducción, quiero abordar desde esta perspectiva la dogmática como especialidad teológica, y el siguiente capítulo ya comenzar con algunos aspectos cristológicos. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos de la dogmática como especialidad teológica. Bien, fíjense que mientras que las especialidades históricas y prácticas de la teología se interrogan sobre los presupuestos formales de los datos y de las situaciones históricas, eso también es muy interesante, irse a la historia, estudiar la historia de la Iglesia, no en los aspectos de épocas, años, lo que sucedió, sino en sí la base de la historia de la salvación o la historia de la Iglesia, como lo está definiendo aquí el autor, ¿verdad? Hay que, tanto las especialidades históricas y prácticas de la teología se están preguntando por datos, por situaciones históricas, las consecuencias éticas, sociales y pastorales de la fe cristiana, todo. Y eso también, cada uno de esos temas que acabo de mencionar son temas de estudio. Habría que estudiar, por ejemplo, la teología como consecuencia ética, la teología como consecuencia social, la teología como pastoral de la fe cristiana, ¿verdad?
pero el documento habla precisamente solo de la dogmática que contempla el contenido de la revelación desde la idea directriz, el objeto formal de la autocomunicación de Dios en la medida en que ese acontecimiento se abre a una comprensión sistemática, para que nosotros lo podamos comprender sistemáticamente, podamos valorar, podamos dar razón de nuestra fe, como dice San Pablo, dar razón de nuestra fe. Y desde un punto de vista formal, la dogmática surge como respuesta a la necesidad de la razón de transmitir la orientación de Dios, percibido en el acto de la fe como verdad y como vida del hombre, de una manera racional, acorde con el conocimiento natural de la realidad mundana. Y eso lo dice San Anselmo de Canturberi en el Credo Ut Intelligam, que lo va a definir de la siguiente manera. Pero antes de definirlo, hago el comentario. Desde el punto de vista formal, la dogmática surge como respuesta a la necesidad de la razón, dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra vida, transmitir cómo Dios está orientado, hacia dónde está el Señor, cómo podemos percibirlo a través del acto de la fe como verdad y como vida del hombre. ¿Verdad? Como nosotros decimos, por ejemplo, algo muy de esto lo podemos pasar a algo muy común de la vida. Ay, padre, hágame oración usted que está más cerca de Dios. Bueno, ¿tú cómo sabes eso? ¿Verdad? O ¿por qué tú no dices que también tú estás cerca de Dios? Porque tú también estás cerca de Dios. O sea, todos esos aspectos que nosotros escuchamos comúnmente en la gente tienen un fundamento y un estudio muy profundo, ¿verdad? Y uno los analiza, ¿verdad? Uno analiza cuando la gente viene con esa intención de decir, Padre, impóngame las manos, usted que está más cerca de Dios, o usted que está más cerca de Dios, pida por mi mamá, ¿verdad? Pero también el pueblo de Dios está cerca de Dios y nosotros pedimos la oración del pueblo, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes decimos, oren por sus sacerdotes, como muchas veces nos lo ha referido nuestro obispo, oren por sus sacerdotes, oren por mí, o como lo ha dicho el Papa, oren por mí, ¿verdad? Entonces también ustedes están cerca de Dios. Y eso que comúnmente lo vemos plasmado en la vida cotidiana, tiene un trasfondo teológico dogmático. ¿Qué dice Anselmo de Canturberi? Dice que la dogmática es la exposición metódicamente desarrollada de la realidad y de la interconexión de la autocomunicación liberadora de los hombres del Dios Trino en Jesucristo, tal como se expresa en el medio de la confesión de la fe de la Iglesia, el sensus fidei. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Sí? Y nosotros lo que creemos se hace teología. ¿Sí? Bien, dice el autor, aunque el nombre de esta disciplina fue tomado a partir de aproximadamente en el siglo XVIII, este tema de la dogmática fue tomada en el siglo XVIII, no se circunscribe a los dogmas en su sentido formal, no es que se diga esto ya es la dogmática, ¿no? Es decir, a unas determinadas sentencias doctrinales que según la fe católica se apoyan en la autoridad divina y se expresan en una definición conciliar o papal. Acuérdense lo que les decía, un dogma se da a través de un concilio o de forma expresa por el Papa, ¿sí? Por dogma entonces se entiende aquí la totalidad de la fe cristiana contenida en la confesión y en la praxis de la Iglesia, es decir, en el sensus fidei y en la práctica de la Iglesia, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, pues se van haciendo más teología, más dogmática, más, por ejemplo, ahora en el siglo XXI en el que estamos, este documento habla de la teología del siglo XX. Habría que ver cómo está la teología en el siglo XXI y rumbo al siglo XXII, ¿verdad? Que tal vez algunos lleguen, otros no lleguen, todo depende de cómo vayamos en la vida, pero llegar hasta el siglo XXII está complicado, ¿verdad? Por lo pronto el siglo XXI, ¿verdad?, es el que nos toca ahora a nosotros vivir y también ver qué perspectivas, qué historia, qué cosa hay detrás ya de la teología, ¿verdad? Y que se va haciendo. El estudio bíblico, el estudio antropológico, el estudio de los sacramentos nunca termina. Siempre hay tiempo y especialistas que se dedican a todo ello, ¿verdad? Bien, ahora, esta es la definición
de la dogmática. Bien, entonces, ¿cuál sería el esquema de la estructura de la dogmática? Primero, la epistemología de la teología de la revelación, es decir, el conocimiento, la adquisición de conocimiento de la teología de la revelación, que se divide en dos series. La serie A, que es la autorrevelación de Dios, y serie B, que a esta autorrevelación de Dios hay una respuesta del hombre en la fe. Dios se revela y se puede estar revelando constantemente, pero si no hay una respuesta de la fe, la autorrevelación de Dios no tiene sentido. Entonces, autorrevelación de Dios, respuesta de la fe del hombre en la fe. Antropología, mariología. Doctrina de la creación, doctrina de la consumación. Teología, eclesiología. Cristología, doctrina de los sacramentos. Neumatología, doctrina de la gracia. Y encierra todo este conjunto la teología trinitaria, porque en todo ello la Trinidad está presente. No, tal vez no lo encontremos en la Biblia como aquí está la Santísima Trinidad, pero la Santísima Trinidad precisamente es eso, la triada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en esa singularidad precisamente de lo que nosotros decimos, un solo Dios, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En esa relación trinitaria de amor, en esa relación trinitaria de colaboración, de solidaridad, y que obviamente se legitima en cada uno de los aspectos de los 12 puntos que vimos, en cada uno está insertado la Santísima Trinidad, ¿verdad? Aunque no es un tema, no es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Pero la cristología sí, la cristología sí, son temas muy valorados. Bien, entonces dentro de la definición dogmática de la teología, pues está esto que les acabo de comentar, ¿verdad? Entonces, el dogma se entiende entonces como la totalidad de la fe cristiana contenida en la confesión de fe y en la praxis de la teología, perdón, en la praxis de la iglesia, ¿verdad? El famoso sensus fidei. Y termino este punto con precisamente ese esquema de la estructura de la dogmática que les acabo de comentar y cómo está la serie A y serie B, ¿verdad? Bien, pues muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejarle. Gracias por acompañarnos y nos vamos a ver en la siguiente transmisión. Vamos a entrarle al concepto de cristología que desarrolla la cristología, y por ahí uno que otro de los temas que mencioné para poder interiorizar en ellos, dar razón de nuestra fe y poder ser verdaderamente unos cristianos más conocidos, ¿verdad? Que podamos conocer un poco más de la verdadera teología que celebra la Iglesia, ¿verdad? Bien, pues en eso nos basaremos en la siguiente ocasión que nos veamos y transmitamos. Vamos ahora a terminar, hermanos. Les invito que el próximo viernes que nos veamos podamos vernos nuevamente. Vamos a terminar entonces con la oración para pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lambe, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que los santos ángeles custodios intercedan por cada uno de nosotros. Oren a su ángel de la guarda. Que Dios les bendiga y Dios nos los permite. Nos vemos el próximo viernes. Saludos y bendiciones
a todos.